Vivimos en un tiempo donde se celebra lo que Dios llama pecado y se llama intolerancia a la santidad. Efesios el capítulo 5 no fue escrito para una iglesia cómoda, sino para una iglesia valiente. No nos llama a adaptarnos a la oscuridad, sino a brillar en medio de ella. Hoy no hablaremos de religión. Hablaremos de una vida que honra a Dios. En el capítulo 5 del libro de Efesios, que lleva por título Andad como hijos de luz, el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras inspirado por el Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
El apóstol Pablo sigue escribiendo respecto a la vida práctica, a la vida diaria. Y en este capítulo 5 deja unas palabras en los primeros 2 versículos que deberían estar escritas en el corazón de todas las personas. Y por supuesto, debería estar escrita en cada creyente y en cada congregación. El grito del apóstol Pablo es este: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo nos está diciendo aquí, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no imitamos al mundo, imitamos al Padre, no imitamos las costumbres, no imitamos lo que la cultura nos quiere decir. Estamos aquí para imitar a Dios como hijos amados y caminar en ese amor como Cristo nos amó. El amor bíblico siempre se demuestra con sacrificio porque esa fue la forma como Dios nos mostró su amor, enviando a su Hijo para ser sacrificado por nosotros, se entregó por nosotros. Ese es el amor que se nos demanda ahora que le podamos rendir al Señor. En el Evangelio según San Juan, ya el Señor Jesús lo había dicho en el capítulo 3, está registrado en el versículo 34 y 35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la forma como nosotros mostramos que somos discípulos de Jesús. No es asistiendo a la iglesia, perteneciendo a algún ministerio, o siendo un predicador, o ejerciendo alguno de los ministerios que Dios estableció para la iglesia, como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No es con estos títulos que nosotros mostramos que somos discípulos de Jesús. Es cuando tenemos amor los unos con los otros, cuando aprendemos a caminar en amor. Porque el amor cristiano no es un sentimiento, es entrega, es poder dar la vida por los demás. Cuando usted experimente esa clase de amor, usted está amando como Cristo. Y luego nos dice que en esa nueva vida, en ese imitar a Dios, en esa nueva vida no negociamos con el pecado. Y lo dice de manera tanjante a partir del versículo 3. El apóstol Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. O es decir, ni siquiera deberíamos aceptar las palabras. Y también nos repite una vez más, si alguien les enseña otra cosa de lo que está aquí escrito, no se dejen engañar. No se dejen engañar con palabras vanas, no se dejen engañar con el mensaje de esta nueva era, de este evangelio tergiversado, de este evangelio con levadura, en donde se les va a decir que no importa, no hay ningún problema. Lo importante es que ames a Dios, lo importante es que asistas a una iglesia, lo importante es que cantes alabanzas, lo importante es que des de tu tiempo para Dios, lo importante es que des tus ofrendas o tus diezmos, lo importante es que des para el Señor, lo demás no importa. Pablo dice en el versículo 6 y 7, nadie debería engañarles con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, no participen de aquellos que tratan de suavizar el mensaje del Evangelio diciéndonos que todo va a estar bien. Más importante es que ames a Dios, no es tan importante cómo vivas. Según el apóstol Pablo, sí, es importante cómo estás viviendo. Porque Pablo aquí nos dice, no suavicen el mensaje, no tengan miedo de ofender. Ya por mucho tiempo la gente ha ofendido a Dios. Por muchos años los creyentes han ofendido a Dios. ¿Por qué se sentirían ofendidos al escuchar un mensaje tan directo de Pablo sobre la vida diaria? Por eso Pablo no suaviza el mensaje, porque los creyentes tienen que entender que el haber sido salvos por gracia, el caminar en la gracia de Dios, esto no es licencia, no nos da licencia para pecar.
Ya Pablo lo escribió también en Romanos el capítulo 6, el versículo 1 y 2, donde hace una pregunta y él mismo la responde. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo respondía, de ninguna manera. Una iglesia que negocia con el pecado pierde la luz. Deja de ser la luz del mundo, deja de ser la sal de esta tierra. El creyente que vive entremezclado con el pecado está dejando de ser la luz que Dios nos pidió ser mientras estamos en esta tierra. Y lo dice Pablo de esta manera. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. El versículo 8 del capítulo 5 de Efesios lo dice de esta manera. En otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Esa palabra andad es una constante, permanente, todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar donde usted se encuentre, anden como hijos de luz. En Efesios el capítulo 5, verso 11 lo repite, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndenlas. No participamos de las obras de las tinieblas, ni tratamos de convivir con las obras de las tinieblas. Lo que hacemos es alejarnos, reprenderlas, no hacerlas parte de nuestra vida. En Efesios 5:14, el apóstol Pablo les escribe a los creyentes y les dice, despiértate tú que duermes, tú que estás aceptando un evangelio mezclado con levadura, donde el mensaje se trata de suavizar por miedo a ofender a la gente o a las personas. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que estás en una congregación donde te están mezclando toda tu vida y no te están alejando de la maldad y del pecado. Despiértate porque la salvación no es grupal, la salvación es personal. Tú necesitas vivir de acuerdo a lo que Dios te ha pedido. Por eso dice aquí en el versículo 14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En Mateo el capítulo 5, versículo 14 al 16, Jesús dijo de manera tajante, vosotros sois la luz del mundo. No fuimos llamados a mezclarnos con la oscuridad, sino a confrontar la oscuridad con la luz. Y la luz es más poderosa que la oscuridad. Todo se disipa, toda oscuridad se disipa cuando la luz se emprende, cuando la luz se enciende, cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Tinieblas hay, pero estas desaparecen cuando hay luz. Y donde hay un creyente, allá hay luz. Esa es la idea de Jesucristo cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. En el versículo 15 y 16 dice el apóstol Pablo, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, es el llamado del Señor, que andemos con diligencia, no como necios, envueltos en lo mismo una y otra vez. De allí ya Dios nos sacó, Dios no quiere que regresemos nuevamente a lo mismo, porque no hay vida cuando se está envuelto en la maldad. No se puede vivir en la maldad. Dios nos ha sacado de la maldad para vivir una nueva vida y ahora sí aprovechar el tiempo, viviendo de manera correcta, viviendo de manera tal que nuestros días sean pues aprovechados de mejor manera. La santidad no te vuelve mojigato, la santidad no te vuelve una persona que odiosa, crítica, te vuelve mejor persona. Las personas quisieran estar a tu lado porque ven tu luz, ven que alumbras. La santidad se vive en cómo usamos nuestro tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? En este momento, en esta era que nos ha tocado vivir, hay muchas cosas que nos pueden distraer de nuestra santidad con Dios. En nuestro teléfono tenemos al alcance toda información y toda clase de maldad también. Nosotros podemos hacer buen uso de todo el tiempo que nos está tocando vivir, o puede ser nuestro tiempo de perdición porque las redes sociales nos distraen o las redes sociales nos edifican o las redes sociales son usadas por Dios para escuchar por allí la palabra de Dios, edificarnos mejor nuestras vidas, pero es la decisión
que nosotros tomamos si vivimos con sabiduría o vivimos como necios. En el versículo 18 al 21, el Espíritu Santo escribe por medio de Pablo diciendo que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, no del mundo. Textualmente dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. No estén buscando tener alegría por medio de alcohol, de fiestas, de drogas. Busquen mantenerse con alegría, con gozo, con satisfacción en sus vidas, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que alcohol, mucho más que fiestas, mucho más que cualquier otra cosa. El Espíritu Santo llena completamente el corazón. Ya Pablo en el libro de Gálatas lo escribió en el versículo 16 del capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el Espíritu llena más, da más paz, da más alegría. La borrachera, las drogas, el alcohol, la violencia traen tristeza, conflicto, separación, alejamiento, pobreza, miseria, tristeza, dolor. Podríamos nombrar mucho más que produce la carne, el alcohol, las drogas, las fiestas, produce tristeza en este mundo. Sin embargo, el Espíritu de Dios trae gozo, unidad, compañerismo, amor, satisfacción, familias que puedan caminar en las cosas del Señor. Todos en este mundo somos llenados por algo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo está llenando a usted? ¿Drogas? ¿Alcohol? Fiestas, paganismo, idolatría, maldad, ¿qué lo está llenando a usted? ¿O le está llenando el Espíritu Santo de Dios, la palabra, su presencia, su amor, el enseñar, el predicar, el servir? Es la gran pregunta, ¿qué lo está llenando? Porque algo está llenando su vida. Luego nos muestra aquí, a partir del versículo 22 al 33, lo que es el Cristo y la iglesia, cómo su amor se refleja por medio del Evangelio y nos demanda a nosotros que sea esta la forma como se refleje el amor de Dios para con las personas. Y habla del matrimonio, donde los maridos son llamados a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio cristiano es una predicación viva del Evangelio, es el lugar donde el Evangelio debe brillar, la familia, el hogar, la casa, es allí donde debe brillar el mensaje del Evangelio, sometiéndose unos a otros, sabiendo cuál es el lugar de cada uno, cuál es el papel de la mamá, el papel del papá, el papel de los hijos, el papel del esposo, de la esposa. Allí en la familia se vive de mejor manera el Evangelio. Allí es donde el Evangelio debe brillar, debe mostrarse, debe verse. Y es por eso que necesita mirar su casa para saber si el Evangelio ha producido el fruto de los cuales se muestra aquí en el libro de Efesios. Efesios, en resumen, capítulo 5, no nos llama a sobrevivir, nos llama a brillar. Nos recuerda que no fuimos rescatados para vivir igual, sino para vivir diferente, sin que esto nos haga menospreciar a los demás, sino amar a los demás. Porque el gran error que puede caer en los creyentes es que soy diferente, entonces me aíslo, soy diferente, entonces me alejo de los pecadores, me alejo de mi familia, me alejo de todo el mundo. No, no, esa no es la idea. Dios no te rescató para que te aísles. Dios te rescató para que le muestres a las personas cómo se vive la vida cristiana y cuando te vean a ti, vean a Cristo, vean que hay una manera diferente de vivir donde la alegría, el gozo, la satisfacción, el amor, la paciencia, es manifiesta en cada uno de tus actos. Que las próximas generaciones no hereden una fe diluida, sino una fe viva, santa, llena de luz, llena de la presencia del Señor. Esa es la tarea que tenemos nosotros ahora cuando hemos recibido el Evangelio y cuando nosotros hemos decidido andar como hijos de luz. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional, donde vamos a hablar de Efesios el capítulo 6 y
de seguro lo vamos a dividir en dos partes para hablar acerca de los hijos y de la familia y luego hablaremos de la armadura de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo devocional.